12 del 5 y objetivo de la clase va a ser sintetizar. ¿Se alcanza a leer acá? Si pincha en vista del hablante, se debiera ver más grande la pizarra. ¿Se lee bien? ¿Sí? Entonces dice sintetizar. Más grande. ¿Más grande? Ya. Hoy me están pidiendo Sí. lo imposible. Me cuesta mucho escribir grande, chiquillos. Así como demasiado. ¿Ya? Algo cortito como objetivo. Sintetizar aprendizaje sobre ondas. Como tarea, les voy a pedir que realicen lo siguiente. Que confeccionen un vocabulario de todos los conceptos que trabajamos. Ya, un vocabulario de todos los conceptos que nosotros vimos. Ya, ahora los voy a mencionar solamente para que queden grabados y así los compañeros que no se pudieron conectar los puedan hacer. ¿Cuál fue el trato que hice con los otros primeros medios? Ya, se los comento a ustedes. Un segundo que algo le pasó a mi luz. Espérenme. Denme un segundito que algo le pasó a la luz, chiquillos. Ya. Fantástico. ¿En qué se da mi ayuda a memoria? Que ahí hay un problema de... Ya. Vocabulario. Ya, para que puedan hacer la tarea. Si ustedes la envían a mi correo, o sea, el correo que ustedes tienen destinado como niños de primero medio, yo le puedo ponderar algunas décimas para la nota de la prueba, que van a tener en la semana del 18 o el 25. ¿Cuál es el día? No lo sé. Solo sé que dentro de estas semanas van a tener una evaluación y para esa evaluación también me van a servir mis décimas. ¿Ya? Palabras que tienen que estar en su vocabulario. Ondas. ¿Qué era una onda? Una onda era una perturbación, ¿cierto? Para poder generar una onda, yo debería tener dos elementos. Un pulso y un foco. El pulso era la energía que me generaba la situación de movimiento ondulatorio y el foco era el lugar desde donde comenzaba la perturbación. ¿Recuerda que yo hacía un ejemplo como un charquito de agua que venía cayendo una gota? Cuando la gota caía al charco de agua, en ese lugar se generaba un orificio. La gota caía y luego se devolvía. Y en el agua quieta comenzaban a darse unas especies de medias circunferencias que iban en aumento. En este esquema, la gota de agua que caía e interrumpía la quietud era el pulso. El lugar desde donde se generaba la perturbación era el foco. La ondita o las circunferencias que se iban abriendo eran las ondas y el agua donde estaba dándose la perturbación era el medio. Entonces ya tengo onda, pulso, foco, medio. Ya tengo 4 palabras que debo incluir en mi vocabulario. ¿Qué es lo que va a entrar más o menos? Todo lo que vimos nosotros. Ondas, características de ondas, elementos de ondas, propiedades de ondas, más los ejercicios. Esto era onda, repaso súper rápido, va a quedar grabado, lo van a poder consultar nuevamente, ya en virtud del tiempo. Segundas palabras del vocabulario que ustedes tienen que hacer, va a trabajarse los tipos de ondas. Y los tipos de ondas venían en 3 o 4 familias. Primera,
el medio que utilizaban. Y yo podía hacer mecánica o electromagnética. ¿Ocupo un medio material obligatoriamente? Puedo no ocupar un medio. Ya todo va a depender, pero eso es lo importante. Por el medio que se propaga la onda, yo puedo hacer una onda mecánica o una onda electromagnética. Si quiero hablar de la dirección de la propagación, voy a tener longitudinal y transversal. Una onda era longitudinal cuando viajaba de forma paralela y era transversal cuando bajaba de forma perpendicular. Aquí ya voy teniendo 4 palabras más de vocabulario. Ya todos los conceptos que nosotros trabajamos. Tercera categoría era sobre la extensión del medio. Y también se dividía en dos: viajera, estacionaria. Cuando una onda era viajera, cuando ya se propagaba y no se devuelve a su medio de origen. Y cuando era estacionaria, cuando se quedaba confinado. ¿Qué dice abajo de mecánica electromagnética? Cuarta categoría, la periodicidad. Ahí dice periodicidad, justo en el lado que no se enfoca mucho. Una onda podía ser periódica o no periódica. ¿Cuándo una onda era periódica? Cuando tenía el mismo tiempo de ocurrencia. Cuando era no periódica, cuando iba en desorden y ocurría en cualquier momento. Desde la primera clase, chiquillos, como bien me dice Diego, desde la primera clase en adelante. Más grande y claro, ningún problema. Entonces, ya tengo 4 familias. Una onda de acuerdo al medio de propagación puede ser mecánica o electromagnética. Una onda de acuerdo a la dirección de la propagación, longitudinal o transversal. Una onda pensada en la extensión del medio, viajera estacionaria. Una onda en relación al tiempo de ocurrencia, periódica y no periódica. La número 2 dice dirección de la propagación. Y puede ser longitudinal o transversal. Entonces aquí ya tengo los 4 grandes grupos de tipos de onda. Insisto, esto va a estar grabado, así que lo van a poder volver a revisar. Ya estoy haciendo un resumen para las palabras del vocabulario. ¿Ya? Otro elemento que nosotros vamos a trabajar va a ser los elementos de onda bien vivos. Y al tiro nos vamos a ir con un ejercicio, ya que es lo que más dudas generó la semana pasada. Yo tenía este dibujo. Esa es una onda que se fue propagando y yo iba a tener algunos elementos importantes. La distancia entre los 2 puntos más altos o los 2 puntos más bajos se llama longitud. Ahí tengo otra palabra de vocabulario. Longitud, distancia entre los 2 puntos más altos, las cimas, o los 2 puntos más bajos, que son los valles. Aparte de mi dibujo, yo tenía esta línea de equilibrio. En esa línea de equilibrio era donde se estaba moviendo la onda. Además, yo tenía la distancia entre la línea de equilibrio y el punto más alto, que se llamaba amplitud. Ahí tengo otra palabra de vocabulario. Y finalmente, cuando yo contabilizaba una subida y una bajada, entre ellas tenía un ciclo. Entonces, si yo miro este dibujo, ¿cuántos ciclos tiene? 2. Completo 1, completo 2. ¿Se entiende?
Entonces, un ciclo se va a suceder cuando yo tenga una subida y una bajada. Solo para las dudas, ¿ya? Entonces, en el diagrama que está aquí me aparecen algunos elementos de la onda. Longitud, que es la distancia entre dos puntos altos o los dos puntos más bajos. Amplitud, que es la elongación máxima entre el punto de equilibrio, entre la línea de equilibrio y la cima o el valle correspondiente. Si ustedes lo quieren ver al revés, también puedo decir que aquí hay una amplitud. Entonces puede ser desde la figura en equilibrio hasta el punto más alto, o si no me gusta, hasta el punto más bajo. ¿Cómo hacíamos el periodo? Lo vamos a ver al tiro. Dos elementos que quedaron también en esta figura, voy a borrar, recuerden que esto está siendo grabado, ¿ya? Y lo van a poder dibujar con mayor calma. Teníamos dos elementos temporales, que era frecuencia y periodo. Entonces, aparte de longitud, aparte de amplitud, voy a hablar de frecuencia y periodo. Ahí tengo otras dos palabras de vocabulario que yo necesito que ustedes conozcan. Vamos a hacer un ejercicio donde lo vamos a calcular. Pregunta de prueba. Si un movimiento realiza 45 vueltas, en medio minuto, indique frecuencia y periodo del movimiento. Entonces, usted está en la prueba. A usted le apareció esta pregunta. Usted quiere empezar a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo. Como dice aquí Diego, se minimiza. Lo que él quiere decir es que la expresión se reduce a lo mínimo. Correcto, se simplifica. Muy bien. Vamos a ir leyendo. Tengo la cantidad de vueltas. Si no me gusta, dice un movimiento Tengo un movimiento ondulatorio que hizo 45 vueltas, o si no me gusta, puedo decir ciclos, y si no me gusta la palabra ciclos, puedo decir revoluciones, oscilaciones, el sinónimo que ustedes quieran darle. Pero tengo un movimiento que hizo 45 vueltas en medio minuto. Y aquí está la palabra clave. El periodo, que es el tiempo, se mide en segundos. Por lo tanto, yo necesito que ustedes me digan, como lo dijo Diego, cuántos segundos hay en medio minuto. Entonces, la respuesta es 30. Entonces, de mi encabezado tengo la cantidad de vueltas totales y la cantidad de segundos totales. Pero para yo poder resolver, a mí me interesa, como ya dijeron anteriormente, llevar a lo mínimo, a la expresión más pequeña posible. Por lo tanto, lo voy a decir verbal para que ustedes lo puedan apuntar. La frecuencia es la cantidad de vueltas que realiza la onda en un segundo. Repito, la frecuencia es la cantidad de vueltas que realiza el movimiento en un segundo. Y el periodo es la cantidad de segundos que demora en completarse un ciclo. Aquí me dijeron que hubieron 45 ciclos en 30 segundos. Y está bien, pero yo lo quiero llevar a 1. Eso es minimizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resolviendo. Acá tengo espacio. Entonces, vamos a calcular. Frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas dividido en el tiempo. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas vueltas hay? 45. ¿Cuánto tiempo hay? 30 segundos. Fernanda, periodo era la cantidad de segundos que se empleaban o se ocupaban en una vuelta. Voy a borrar aquí porque este espacio se ve. Entonces, voy a tener que trabajar con frecuencia, número de vueltas. Y yo respondo 45. ¿Cuánto tiempo en total?
30 segundos. ¿Se alcanzan a ver los números, cierto? Entonces tengo que un movimiento dio 45 vueltas en 30 segundos. Y como para yo poder trabajar, lo que voy a hacer es simplificar. Pregunto, ¿prefieres simplificar o dividir? ¿Qué es lo que prefieren hacer? ¿Simplificar o dividir? Dividir. Quiero que me responda para poder continuar. Dividir. Muchas gracias. Dividir. Voy a dividir entonces 45 en 30. Sí, gracias. Acá, ¿ya? Vaya viendo. 45 dividido en 30, ¿cierto? Entonces dijimos, el 45 dividido en 30, o como se dice normalmente, el 30 en el 45 cabe una vez. Y yo preguntaba, 1 por 30, 30, a 45 me sobran 15. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Gracias, Fernanda. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a preguntar, ¿el 30 puede ingresar en el 15? No. Como la respuesta es no, voy a abrir coma decimal y ese 15 va a recibir, ¿cierto? Este 0 que me va a permitir reescribirme como un 150. Y voy a preguntar, ¿el 30 en el 150 cuántas veces cabe? Y empiezo. 30, 60, 90, 120, gracias Agustín, 150. Por lo tanto, un movimiento que había dado 45 vueltas en medio minuto va a tener una frecuencia de 1,5 Hz. ¿Y qué va a significar esto en palabras? Que el movimiento tuvo una frecuencia de 1,5 o una vuelta y media en un segundo. Esa va a ser la respuesta que yo voy a pedir que ustedes encierren en la alternativa, porque se las voy a pedir habladas, como verbalmente. Entonces yo tendré que hacer mi ejercicio. Tengo mi fórmula, hice la división, obtuve la cifra correcta y ahora la interpreto. Entonces, 1,5 Hz significa una vuelta y media en un segundo. ¿Se entiende ahí? ¿Me pueden hacer dedito arriba o escribirme sí en el chat? ¿Cómo escriben? ¿Nadie? ¿Sí? Fernanda, la Fer me estaba respondiendo. Me quedo. Agustín, ¿dónde quedaste? ¿Dónde se entiende más o menos? ¿Dónde está la duda? ¿En esta parte? Carla, ¿sí se entiende o ahí estaba la Ahora duda? sí, en esa misma parte. ¿Cómo se interpreta? Esa es la duda, ¿cierto? Sí, cómo se interpreta. Ya. Cuando yo hice la división, como llegué a la menor cifra posible, yo la tengo que interpretar en palabras. Siempre la frecuencia va a ser cuántas vueltas se dieron en un solo tiempo, aislado, a un segundo. Esto que alguien observó eran 45 vueltas en 30 segundos, porque esa persona vio el total, pero yo lo quiero llevar a una sola, porque es lo mínimo, la mínima expresión. Por eso dividí. Cuando dividí, hice mi operación matemática y me dio un resultado. Y ahora él es el que yo interpreto. Entonces, 1,5 significa una vuelta y media en un segundo. Esa va a ser la alternativa que yo voy a tener que buscar. Si mi frecuencia, voy a inventar un número, me hubiese dado el número 3, yo voy a decir, ocurrieron 3 vueltas en un segundo. Siempre la frecuencia va a decir las vueltas que se dieron, pero en un tiempo. Por eso que es importante leer la respuesta, porque yo voy a llegar al cálculo, ustedes esto no les va a costar. Lo difícil va a ser leer bien la respuesta. Me tengo que fijar en el detalle. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Porque creo que como que la semana pasada estaban medio complicados. Vamos a hacer la pregunta al revés ahora. Ya no quiero frecuencia, porque ya la calculé. Ahora yo quiero periodo.
El periodo es al revés. Es decir, ¿cuántos segundos se demora en dar una vuelta? Esa es la respuesta en palabras. Segundos, vuelta. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos aquí, solo que ahora vamos a dividir, pero al revés. Y yo voy a preguntarle, ¿cuántos segundos en total hay? 30. ¿Cuántas vueltas en total se dieron? 45. Y como yo quiero llevarlo a lo más chiquitito, esta expresión la voy a dividir. Y voy a decir 30 dividido 45. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Alguien me puede responder? Gracias, Anaís. Muy amable, Camilo. Gracias, Clemente. Entonces voy a preguntarme, ¿el 45 entra en el 30? No. Como la respuesta es no, porque es mayor, yo digo no. Aviso con ese 0, abro la coma decimal y le doy permiso a ese 30 para que ahora se transforme en un 300. Y voy a preguntarme, ¿cuántas veces cabe el 45 en el 300? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Atención aquí. Si tengo 45 y le sumo 45, en estos dos, ¿cuánto tengo? 90, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Cualquiera, por favor. Gracias. Entonces, si en dos tengo 90, en esos dos voy a tener 180. Con estos dos voy a tener 270. Y si sumo otros dos, me paso. Entonces solo puedo llegar hasta aquí. Entonces voy a decir 6 veces. 6 por 45 son 270. Para llegar a 300 me sobran 30. Y yo vuelvo a preguntar, ¿el 45 en el 30 cabe? No. Pero como ya abrimos la coma decimal, le presto un 0 y pregunto, Es ¿el infinito. 45 en el 300 cabe? 6 veces. Y sobra 30. Y así muchas veces. Es infinito. Ah, perfecto, es un número periódico, es infinito. Entonces, ¿yo cómo lo voy a decir? Mi periodo, porque ya veo que el número que se repite es el 6, ¿verdad? Voy a escribir 0,6. Pero arriba del 6, que es el número que se repite, le voy a poner un sombrero, una línea, para avisar que ese número 6 se repitió infinitas veces. Entonces, ¿cómo voy a poder encontrar la alternativa en la prueba? En la prueba me va a decir, la figura o el movimiento tiene un periodo de 0,6 periódico, va a salir el sombrerito arriba, segundos en completarse una vuelta. Y de esa manera yo determino frecuencia y periodos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos Fernando, perfecto estoy el día, escribiendo vamos, acá, hijo. perfecto, Es- perfecto. en este lado. ¿Sí? Entonces, la semana pasada hubieron algunos que me decían, profe, estaban complicados con el tema de transformar minutos en segundos y cuántos eran los equivalentes. Entonces, ¿le parece si hacemos otra pregunta parecida a esta? ¿Sí? Súper. Voy a borrar todo. Ya recuerde que esto va a ser grabado, así que lo van a poder observar. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo parecido. Un movimiento realiza 40 vueltas en 2/3 de minuto.
indique frecuencia y periodo. Entonces, usted está en la prueba, usted va a ver esta pregunta, usted va a decir, pucha, me confundí, pero lo vamos a arreglar. Voy a leer el encabezado. ¿Cuántas vueltas se dieron? 40. Ahí no hay problema. No, otro número, porque si no me va a quedar muy chiquitito. 8. Quizá más grande. Pero la pregunta real es aquí. ¿Cómo yo puedo reinterpretar 2 tercios de minutos? Yo digo, pucha, no entendí. Vamos a desmenuzarlo. ¿Cómo escribo 2 tercios? ¿Verdad? ¿Se ve ahí que dice 2 tercios? ¿Se alcanza a leer? Si no me corro más para el costado de la derecha. Ahí está escrito 2 tercios, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuántos segundos son 2 tercios de minuto? Lo digo de nuevo. 2 tercios de un minuto. Cada vez que una pregunta de enunciado verbal tenga esta forma, una fracción de algo, cualquiera sea ella, una fracción de un algo, es porque me está diciendo, mira, multiplica. 2 tercios lo voy a multiplicar por 60. ¿Por qué 60? Porque es la cantidad de segundos que hay en un minuto. Entonces, 2 tercios de minuto verbal se traduce en 2 tercios de 60. Matemáticas. ¿Hasta aquí todo bien? Saben multiplicar fracciones, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando yo multiplicaba fracciones, lo hacía de manera lineal. Los de arriba con los de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces yo voy a preguntar, 2 por 60, 120. Y este 3 que está solito, queda en el denominador. Entonces, 120 dividido en 3 me da 40. ¿Qué dice la pregunta? Un movimiento realiza 80 vueltas en 2 tercios de minuto. Indique frecuencia y periodo. Entonces, dijimos 2 tercios de minuto. Eso equivale a 40 segundos. Por lo tanto, yo ya tengo mi equivalente a, ya no tengo 2 tercios de minuto. Lo que tengo que decir es que hay 40 segundos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a poder trabajar. Frecuencia es número de vueltas, 80, dividido en la cantidad de segundos, 40. Por lo tanto, yo pregunto, 80 dividido en 40, ¿cuánto es? Cualquiera que me escriba en el chat. 2. Gracias, Agustín. 2 Hz. ¿Y cuál alternativa voy a buscar? Si un movimiento hizo en total 80 vueltas en 2 tercios de minuto total, tiene una frecuencia de 2 Hz. O sea, 2 vueltas en 1 segundo. Eso significa en palabras, 2 vueltas en 1 segundo. Ya calculé frecuencia. Voy a calcular periodo. Entonces lo voy a colocar aquí. Periodo es igual a los segundos dividido en el total de vueltas. Y yo pregunto, ¿cuántos segundos hubieron? 40. ¿Cuántas vueltas en total? 80. Si divido 40 en 80, ¿cuánto me da esa cantidad? ¿Alguien que me pueda decir? Esto es matemática, niños. ¿Lo dividimos juntos? Lo repito. El periodo va a ser cuántos segundos se demoran en una vuelta. Entonces, tengo segundos. 40 segundos en total por 80 vueltas en total. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a dividir 40 dividido en 80, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿el 80 cabe en el 40? No. Lo aviso,
presto la coma decimal y le agrego el 0. Y ahora yo pregunto, el 80 en el 40, en el 400, perdón, cabe 5 veces con un resto de 0. Por lo tanto, como aquí me está diciendo Belén, el periodo fue de 0,5 segundos. ¿Y cómo lo va a responder ella en palabras? Ella va a decir 0,5 segundos se demoran en completar una vuelta. ¿Se entiende la idea? Entonces, a la larga, mis ejercicios, los que yo debo buscar, es que me digan el total de vueltas, el total de segundos, para yo poder llevar a los chiquititos. ¿Hasta aquí alguna duda? Como para que podamos avanzar a convertir horas en minutos, cuántos segundos hay. La semana pasada se complicaron con la multiplicación de enteros con decimales. Entonces, no sé si quieren repasar eso. De lo contrario, estaríamos como listos.